Muy bien, pues qué gusto nuevamente estar con ustedes, aunque de esta manera la transmisión siempre es difícil hablarle a la pantalla y por fe yo creo que estás por ahí, me estás viendo, pero sobre todo que estamos juntos en un mismo espíritu buscando al Señor. Hoy es domingo, noviembre 15 y quiero empezar como hemos empezado muchos otros domingos leyendo un par de pasajes en la Biblia y llevando a nuestro corazón el mensaje que Dios tiene para nosotros este día. El libro de los Cantares, capítulo 2, dice: me llevó a la sala del banquete y sobre mí enarboló su bandera de amor. Qué hermoso. En otras palabras, me cubrió de besos, dice otra versión de la Biblia, me mira con amor. Es evidente que Dios me ama. Y en la segunda carta de Pablo a Corintios, capítulo 4, dice: es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo, como esta pandemia. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Y esto es lo que dice el Señor para nosotros hoy. Yo soy tu Salvador. Vine hoy a ti a renovar tus fuerzas y darte esperanza nueva y restaurada en mí. Soy la persona cuyo nombre es más delicioso que cualquier cosa que el mundo puede ofrecer. Soy absolutamente hermoso en todos los sentidos. Mi boca y mis palabras son dulzura. Yo soy ese amor completo. Tengo una petición para ti. Levántate y ven conmigo. Permite que escuche tu voz. Permite que atrape a tus zorras pequeñas y las distracciones que te alejan de mi dulce amor. Dime que estás débil de amor y alábame por mis misericordias y por el amor que siempre te he mostrado. La temporada de danzar ya llegó. Y mientras danzas y cantas al amor que tengo por ti, me verás de pie y te darás cuenta que mi estandarte para ti es el amor más puro que puede existir. Mientras pasas tiempo con Jesús, busca el estandarte. Aprecia cómo se ve y cómo se mueve. Toma un tiempo para meditar en mi estandarte de amor, que sea un diario recordatorio de la pureza de mi amor por ti. Y estas cosas las decimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta mañana, como todos los domingos, es un día especial, y especial porque nos reunimos así como familia. Yo siempre tengo la figura que estamos reunidos como en una mesa donde vamos a participar y vamos a celebrar. Y hoy quisiéramos hablar del corazón de Jesús, como igual que lo hicimos el domingo pasado, pero hoy nos vamos a enfocar en un ángulo de ese corazón, que es un corazón perdonador. Y quiero mostrarles un pasaje en 3 traducciones. Y el pasaje es Colosenses 3:13. Dice la Reina Valera: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La traducción viviente en este mismo pasaje dice: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Y en una paráfrasis de la Biblia, el pasaje dice: sed benignos y perdonadores. No guardéis rencor. Si el Señor os perdonó, estáis en el deber de perdonar. Quiero destacar de este versículo la palabra soportándoos. Y este término quiere decir sufriendo, tolerando, consintiendo, aguantando, teniendo paciencia,
siendo indulgentes, siendo buenos y perdonándonos unos a otros. Hoy vamos a hablar un poquito acerca del perdón. Y pensando en cómo tratar de explicar lo que implica el perdón, venía a mi mente esta imagen. A los niños se les hace muy fácil adoptar una mascota y traerla a la casa. Durante los primeros días y antes que termine la luna de miel, todo es cariño y atención al perrito. Pero después de un tiempo breve, regularmente es la mamá la que termina bañando, alimentando, paseando, aseando y cuidando al perro piojoso que el hijo trajo a la casa. Cuando el animalito llega al hogar, la criatura dice, es mío hasta que la muerte nos separe. Pero con los días se convierte en es mi perro, siempre y cuando esté de humor para atenderlo. Al principio todo lo que hace el animalito son gracias, pero después las gracias son bien molestas y en pocas semanas el bicho cambia de residencia de la recámara del niño y ahora está en la azotea de la casa. Y hay otra palabra que va de la mano de soportando y esta es permanencia. Esta es una palabra muy grande, especialmente para los niños, pero también es una palabra grande para las personas que son inmaduras. Por eso yo sugiero, mi hijo tenía hámsters, su mamá no lo dejaba tener otra clase de animalitos, pero qué lata daban los hámsters. Pero yo creo que los padres deberían obligar a sus hijos a prometer delante del veterinario que esa mascota que se llevan a su casa es para siempre. Así como las bodas en tiempo de enfermedad y de salud, en riqueza y en pobreza. Cuando tengan ganas y especialmente cuando no tengan ganas de atender al animalito. Pero los niños no se dan cuenta que el lazo que le ponen al perro, en realidad a ellos los ata al animal. Y a partir de ese instante el niño y el perro quedan unidos, ahora sí, hasta que la muerte los separe. La relación entre ambos deja de ser una opción y aquí está lo complicado, se convierte en una obligación. La mascota no es un juguete, es un ser vivo al que ahora los niños están obligados a cuidar y atender, sí, obligados. El propósito de la plática de hoy no es hablar de mascotas ni de perros, sino de poder reflexionar en lo que significa el compromiso en la relación con las personas. Yo estoy convencido que entre nosotros hay personas que cuando escuchan la palabra compromiso les da sarpullido. A muchos no nos gusta que nos recuerden que la señora, esa señora llena de kilos y llena de años es tu esposa. Ese señor con poco pelo y mucha panza es tu esposo. El señor viejo y necio, ese es tu papá. La señora pasada de moda y obstinada, ese es tu mamá. El que refunfuña de todo y nunca obedece, ese es tu hijo. El que sabe mucho menos que tú, ese es tu jefe. El que nunca cumple con sus compromisos, ese es tu empleado. Y el que no debe divulgar los secretos, ese es tu mejor amigo. Lo que estoy tratando de decir es que para que sobreviva una relación, se necesita fidelidad y lealtad. Por eso la idea de permanencia, como la idea del compromiso, es grande, tan grande que nos asusta. Y quiero hablarte de una enfermedad, no del COVID, una enfermedad grave de nuestro tiempo, y se le llama atoradez crónica o atrapaditis. Sí, es una enfermedad muy mortal. Atoradez crónica o atrapaditis. Las personas que están atoradas o atrapadas en una relación evalúan las opciones que existen para desenmarañar su problema y dicen, veo 3 opciones: huir, pelear o perdonar. Algunos deciden huir. Somos tan inteligentes, entre comillas, que creemos que en una relación lastimada lo mejor que se puede hacer es distanciarse de la persona con la que tenemos problemas. Y entre más lejos, mejor. Pero ¿sabes qué ocurrirá si decides por este camino, el camino de huir?
lo más probable es que el fantasma de los problemas no resueltos se te va a aparecer en el futuro muy cercano. Eso que agrió tu relación actual va a emerger, pero ahora con otra persona o con otra relación, y vas a volver otra vez a quedar atrapado, atorado. Por eso conviene tener presente que los problemas no resueltos añaden culpa y convierten en un lastre pesado cualquier situación de nuestra vida. Ese camino no te lo aconsejo. La segunda opción, y otros también deciden por esta segunda opción, que es pelear. Y en esos casos, el hogar se convierte en campo de batalla, la escuela o la oficina son cuadriláteros de box, y la vida se hace tan tensa como esas cuerdas de violín. ¿Puedes tirar este chorrito primero? Y hay muy pocos que son los que optan por la tercera opción, que es el perdón. A mí me resulta increíble que teniendo este precioso medio de gracia que Dios nos dio, muy pocos lo aprovechamos. El perdón es un magnífico remedio, fíjate, que resuelve, sana y restaura cualquier relación que esté lastimada. Y quiero recordarte un poquito cómo era que Jesús se relacionaba con las personas. ¿Sabes? Jesús vivió 3 años muy intensos con un puñado de amigos especiales. Y lo que te quiero describir refiere al hecho de que Jesús sí sabía relacionarse bien con las personas. Pues estos hombres especiales tenían muchos defectos. Sin embargo, Jesús no los reemplazó con un mejor equipo de colaboradores. Por un momento ponte en las sandalias de Jesús. Fíjate, ¿te puedes imaginar lo que significó para Jesús ver la misma docena de caras cada vez que el Señor Jesús se sentaba a comer, a cenar, a desayunar? ¿Eran los mismos al iniciar la mañana, durante las horas de calor del día y también en la fogata cuando ya se había ocultado el sol? Los mismos 12 en el barco cuando pescaban, cuando caminaban por las calles, cuando compraban víveres en las plazas. Juntos, los 12 y Jesús visitaban a los enfermos, respondían a las autoridades civiles y religiosas cuando aquellos los cuestionaban. Yo no sé si alguna vez te has preguntado de dónde fue que Jesús sacó tanta paciencia para tolerar a 12 discípulos y 12 diferentes idiosincrasias. Cada uno era una verdadera joya y no precisamente de la literatura. ¿Cómo fue posible que Jesús permaneciera fiel a estos hombres tan llenos de errores y con tan serios problemas de carácter? Y para ponerlo en una dimensión donde tú y yo podamos entender esto, no sé si te ha tocado viajar durante varias semanas con personas que no son de tu familia. En muy poco tiempo se acaban los buenos modales y entonces surge y se ve el brillo del horrendo cobre que todos llevamos dentro. No sé si has viajado en un tour de varias semanas con las mismas personas que no conocías antes de que empezara el tour. Eso puede convertirse en una verdadera pesadilla. ¿Cómo te sentirías si todos los días te obligaran a compartir la mesa, por ejemplo, con alguien que sorbe la sopa o hace ruidos y habla con la boca llena? Yo creo que algo parecido, pero elevado a la millonésima potencia, le pasó a Jesús. Jesús tenía que aguantar a sus amigos con todo y sus peculiaridades individuales. Y cuando aumentaban las dificultades y las tensiones, entonces lo que salía a la luz eran cosas que les daban verdadera sorpresa de carácter. Piensa por un momento que Jesús podía escuchar los razonamientos no expresados de cada uno de sus discípulos. Imagínate eso. Jesús conocía los pensamientos más íntimos de los 12. Veía sus corazones, sabía cómo se sentían en cada instante y entendía sus dudas presentes y también las dudas futuras. Jesús conocía todos y cada uno de los errores pasados y sobre todo conocía Jesús todos los errores que iban a cometer el día de mañana.
Jesús conocía a sus discípulos mejor de lo que ellos se conocían a sí mismos. Conocía a la perfección cada irritación, cada disgusto y también cada traición. ¿Tú crees que a Jesús le costaba trabajo amar a Pedro, conociendo que lo traicionaría justo cuando más lo necesitaba? ¿Sería difícil que Jesús confiara en Tomás? Recuerda que él dudó si Jesús había resucitado. Por eso yo me pregunto, ¿qué tenía que hacer el Señor para no abandonar a sus discípulos? Yo no aguantaba con estos 12, creo que ni siquiera un fin de semana. ¿Qué debía hacer Jesús para no reemplazar a su equipo de colaboradores? De ese grupo cerrado de 3 amigos de Jesús, Juan, que la Biblia le llama como el amigo amado, pues resulta que quería destruir con fuego a los que se oponían al avance del reino de Dios. O sea que amoroso Juan no era. Pedro era de esos amigos que hablaba de más y cortaba las orejas de las personas que debía amar. Yo no sé si tienes un amigo que habla mucho y seguramente son estos que hablan mucho y siempre te cuentan la misma historia y tú tienes que mover la cabeza y decir, como si fuera la primera vez. Minutos antes que Jesús muriera en la cruz, los discípulos se pelearon porque estaban codiciando un puesto en el gobierno terrenal de Jesús, porque ellos imaginaban que el gobierno de quien Jesús estaba hablando, ese reino de Dios, iba a ser en esa tierra, iba a ser en ese tiempo, y ellos querían un hueso en el gobierno. Cada discípulo se sentía mejor que el otro. Por eso la pregunta, y a lo mejor nunca la vamos a conocer mientras estemos de este lado de la eternidad, ¿cómo era posible que Jesús pudiera amar personas como, sí, como tú y como yo? Vimos un poquito a Jesús, pensemos ahora en nosotros. Pocas cosas en la vida son aterradoras, como quedar atrapado en un elevador, déjame dramatizar aquí, en el piso 105 de un edificio que está en llamas. Nunca he estado en una situación así. Sí me he quedado atorado en algún elevador, pero no ha sido ni tan alto ni ha habido fuego. Por eso me puedo imaginar qué se debe sentir si quedas atrapado en una relación, aunque estés en la planta baja de tu propia casa, o de tu trabajo, o del ministerio donde sirves, y las puertas de ese elevador están cerradas y no hay manera que salgas. Debe ser aterrador despertar un día, darte cuenta que no toleras a la persona con la que compartes la almohada o el techo. Yo he escuchado varones que dicen, ya voy a dejar a mi mujer, y yo le pregunto, ¿por qué? Es que ya no la amo. Ah, Chihuahua. ¿Cómo? Sí, ya no la tolero. Debe ser entonces aterrador ser de estos que despierta y encontrar que con la persona que llevabas 10 años o 15 años o 30 años, resulta que ya no. Debe ser por eso aterrador. Y resulta ahora muy conveniente que nosotros meditemos en lo que significa ser como Jesús y tener un corazón perdonador. Y esta es la palabra de Dios para nosotros en esta hora. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 13, leemos por qué Jesús podía amar a sus discípulos. Y esta es la historia que cuenta, todavía no me pongas el pasaje, hijo. Esta historia lo que cuenta es algo que tú conoces como la escena donde había una toalla y una vasija. Me asombro que muchas veces Jesús decidió humillarse mientras estuvo en la tierra. Eso me llama a mí poderosamente la atención. Me entiendo que cuando oró ahí en el huerto de Getsemaní, él se hizo menos porque reconocía la soberanía de Dios. Pero lo que definitivamente yo no puedo comprender, al menos no por ahora, es por qué Jesús dobló su rodilla para lavarle los pies a sus discípulos. Cuando llegue al cielo, se lo voy a ir a preguntar. Jesús sabía que su hora había llegado.
Él comprendía que tenía que dejar este mundo para reunirse con su Padre Celestial. Y Jesús amó tanto a sus amigos que en la última cena, Él demostró que su amor no conoce límites. Y ahora sí vamos a leer el pasaje de Juan capítulo 13, empezando desde el versículo número 1. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Y noten ahí lo que he puesto en amarillo. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Es decir, ahora les mostró toda la plenitud de su amor. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Es decir, el diablo se había propuesto que Judas, hijo de Simón Iscariote, traicionara a Jesús. Versículo 3. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Y luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a acercárselos con la toalla que tenía en la cintura. ¿Sabes? Ese día en particular fue muy pesado para todos. Resulta que en esa época del año, Jerusalén hervía de visitantes porque todos celebraban la fiesta anual más importante del calendario judío, que era la Pascua. Y en esa época del año las calles rebosaban de polvo, de turistas, gente que venía, judíos que venían de los confines de la tierra, y muchos querían escuchar las enseñanzas de Jesús. Lo veían como maestro. Por otro lado, Jesús y los discípulos estaban muy lejos de sus hogares. Estoy seguro que lo que ellos más deseaban en ese momento era un poco de agua que los refrescara de ese intenso calor. Los 12 entraron a una habitación, se reclinaron alrededor de la mesa y seguramente, no lo dice la Biblia, pero me lo imagino, seguramente en la pared colgaba una toalla o varias toallas. Y en el piso habría una jarra para agua y una vasija ancha que le llamaban lebrillo. Esos utensilios sencillos estaban ahí esperando quietamente a que alguno de los asistentes se ofreciera a lavar los pies de los demás. Pero resulta muy interesante que ninguno de los discípulos se convidó a servir a los otros. Yo los puedo ver claramente llegando cada quien a su lugar, cada quien se acomodaba en la mesa, seguramente tenían ya su propio sitio y se sentaron y volteaban a verse unos a otros y ahora ¿qué sigue? Pues sigue que alguien venga y me lave los pies y quién va a ser y quién va a ser y ninguno de ellos se ofreció. Después de algunos minutos Jesús se puso de pie. Dice la Biblia que se quitó la parte externa de su vestido, de su túnica, se ciñó una toalla a la cintura, tomó una vasija para el agua y se arrodilló delante de sus discípulos. Esa es la partecita difícil. Se arrodilló frente a sus discípulos. Se acercó uno a uno. Seguramente desamarró las sandalias. Con gentileza fue colocando los pies de cada discípulo dentro de la vasija y después los cubrió con agua. Después los lavó, uno por uno, un pie sucio y maloliente, seguido de otro pie sucio y maloliente. Y así lo hizo uno por uno hasta lavar los pies de todos los discípulos. En los días de Jesús, lavar los pies de otra persona era una tarea reservada, escuchen, para el sirviente de los sirvientes. Era un quehacer denigrante porque obligaba al criado a estar de rodillas a la altura de los pies de los demás. Por eso la toalla y la vasija acompañaban a los esclavos y de alguna manera los distinguía o los separaba de los demás. En ese texto de Juan que leímos, resulta que la persona que llevaba la toalla y la vasija era el rey del universo. Fíjate, las mismas manos que le dieron forma a las estrellas. Ese día los pies malolientes de las personas comunes y corrientes fueron lavadas. Estaban en un poblado de Medio Oriente sin importancia, además dominado por Roma. Esos dedos que moldearon las montañas y los valles, ese día estaban limpiando los pies de 12 pescadores y comerciantes de la región.
Y la persona a quien todas las naciones del mundo se va a inclinar para adorar, y eso dice la Escritura, en esa hora se arrodillaba humildemente frente a sus discípulos para servirlos. ¡Qué maravillosa escena! Solo unas cuantas horas antes de su muerte, la preocupación de Jesús era demostrarle a sus discípulos que los amaba entrañablemente. Piensa en eso, te quedan pocas horas de vida. ¿En qué las invertirías tú? ¿En lavarle los pies a tus amigos? Y más que quitar el polvo y la mugre, con sus acciones Jesús lo que estaba haciendo era borrando muchas dudas que había en el corazón de sus amigos. Y te digo una cosa, Jesús conocía perfectamente cuál sería el futuro de los pies que aquella noche estaba lavando. Él sabía que esos 24 pies no lo iban a seguir, ni tampoco estarían trabajando al día siguiente haciendo crecer el reino de Dios. Esos pies iban a huir, tratarían de escapar de la espada de Roma que los estaba amenazando de muerte. De los 24, solo un par de pies no lo abandonarían ahí en el Gólgota, en el monte de la calavera. Uno de los 12 lo traicionaría. Ese hombre abandonó al maestro en la misma mesa donde compartían los alimentos. Ni siquiera terminó de cenar Judas. La Escritura dice que Jesús lavó los pies de todos, incluyendo los de Judas. Cuando el Señor en silencio lavó los pies de este traidor, seguramente debe haber sido un momento bien conmovedor. Y al mismo tiempo fue un hecho contradictorio. Unas pocas horas después de la última cena, los mismos pies que Jesús lavó estarían en la corte de Caifás para vender a su maestro. ¿Qué momento tan revelador y tan significativo estaban viviendo los discípulos? Para empezar, Jesús lavó los pies de las personas que en unas cuantas horas más le darían la espalda. Por la vergüenza que tendrían los discípulos, yo me imagino, al día siguiente de seguro andaban todos cabizbajos. Y al caminar lo único que verían serían sus pies. Y cuando los discípulos vieran sus pies, se acordarían cómo Jesús estuvo de rodillas frente a ellos, lavándoles cada uno de sus pies. Y con cada uno de esos pies, todavía limpios de la noche anterior, los discípulos escucharían las palabras de Jesús en lo más íntimo de su corazón, porque esa noche les dijo lo que aquí leemos en Juan 13:7. Jesús contestó: ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo vas a entender. Asombrosamente, Jesús los perdonó, ¿sabes? Antes de pecar. Les ofreció esa copa de misericordia mucho antes que los discípulos ni siquiera pensaran en abandonarlo. Mira, yo no soy una perita en dulce. Tú me conoces, tengo mi buen mal carácter. Y cuando yo pienso en perdonar, yo tengo que ser honesto y decir que resulta casi imposible perdonar cuando te han herido profundamente, cuando te han dañado muchas veces y cuando han lastimado a las personas que más amas. Todo esto me ha pasado a mí y estoy seguro que te ha pasado a ti. Cuando alguien te hizo daño y te lo encuentras en la calle, ¿verdad que te dan ganas de desaparecer para que no te vea? Cuando piensas en alguien que te metió el pie para que tú cayeras, ¿verdad que el dolor puede ser tan profundo que no ves más que el daño que te causó? Pero también debemos reconocer que si hoy te duele lo que alguien te hizo, es porque fijaste tus ojos en el lugar equivocado. Y aquí hay una enseñanza de oro para aquel que la quiera aplicar a su vida. No debemos ver el dolor ni la herida, ni mucho menos ver a la persona que causó el daño. Nuestros ojos deben estar puestos en Jesucristo. No debemos ver a quien nos hizo el daño, sí debemos ver a quien nos salvó. Y si nosotros siguiéramos esta sencilla regla,
estoy seguro que no habría tanto rencor en nuestros corazones. Te pregunto, ¿tú eres de los que se pelea fácilmente? ¿De esos que se encienden como flama? ¿Te cuesta trabajo relacionar con las personas? ¿O sientes que las personas no te aceptan? Te quiero decir que los que se relacionan con Cristo de una manera íntima son aquellas personas que disfrutan de buenas relaciones. Y esto es una promesa de Dios. Te lo voy a explicar con este pasaje. Primera de Juan 1:7. Fíjate bien cómo está escrito esto. Si vivimos en la luz de la presencia de Dios, así como Dios es luz y está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí, en otra versión más sencilla todavía, pero si continuamos viviendo en la luz como Dios vive en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, continúa purificándose de todo pecado. Pero lo podríamos leer de manera negativa. La persona que tiene rencor, que no se puede relacionar bien, que no perdona, la razón se debe a que no permanece en la luz de Cristo. Yo creo que la historia de los discípulos es la misma historia de cada uno de nosotros. No estuvimos en Jerusalén en la última cena con Jesús porque no habíamos nacido. Pero lo que Jesús hizo por esos hombres, también lo hizo por ti y lo hizo por mí. Allí en la cruz, Jesús nos lavó y nos limpió de todo pecado. Pero la obra de Cristo no terminó en un acto de limpieza, sino que Cristo continúa limpiándonos a través de esa obra santificadora que hace el Espíritu Santo. Cada día la sangre de Cristo nos limpia del pecado y de la culpa, gracias a Dios. Jesús siempre nos está lavando. Su promesa de limpieza es para el presente y también la es para el futuro. Cada mancha de pecado que afea nuestro corazón, hoy Cristo la puede quitar, borrar por completo, gracias a su sangre vertida ahí en el Gólgota. Por eso afirmamos que Cristo sigue lavando los pies y sobre todo sigue lavando los corazones y las mentes de sus discípulos como tú y como yo. Y Él sigue purificando a los que lo siguen. Jesús ve los actos más oscuros de nuestra vida, pero te digo algo, en vez de horrorizarse o escandalizarse, Él dobla su rodilla y nos pregunta, si tú quieres, yo estoy dispuesto a limpiarte de toda tu suciedad. Desde tu vasija de perdón, ahora con gracia y con sus manos, Él quiere lavar todos nuestros pecados. A Él no le da asco nuestra inmundicia. Ninguna persona que recibe el regalo de Jesucristo permanece igual que antes. Cristo vive en nosotros y en consecuencia tú y yo podemos hacer lo mismo que Él hizo. Cristo nos perdonó. Escúchame bien. Por lo tanto, nosotros sí podemos perdonar a las demás personas. Ya sé que tú dices que no es posible, que eso que te hicieron es horroroso y no puedes perdonar. Déjame decirte que has creído una mentira del diablo. Eso no es cierto. Porque si Jesús pudo y nosotros tenemos el corazón y la mente de Cristo, también nosotros podemos perdonar a los que nos ofendieron. Y si tú afirmas que no puedes perdonar, pues tengo que ser muy firme y muy claro contigo y decirte, entonces Jesús no vive en ti. Blanco o negro, frío o caliente, porque a los tibios el Señor los vomita de su boca. Cristo tiene un corazón perdonador. Y nosotros también podemos tener un corazón como el suyo. Ve como dice Juan 13:14. ¿Me pones el pasaje? Y dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, fíjate, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. ¿Cuántas veces Dios te ha perdonado? Es imposible llevar la cuenta.
Y tú no estás dispuesto a perdonar a esa persona que te hizo esa cosa espantosa. Esa, una, dos. Jesús nos lava los pies por dos razones fundamentales. Porque quiere darnos su misericordia y su perdón. Y para que nosotros amemos y perdonemos a los demás. ¿Sabes? La misericordia de Dios siempre antecede nuestros errores. Y grábate en el corazón. Nos perdonó antes de pecar. Quiero que pienses en la cosa más horrorosa que hayas hecho en tu vida. Eso que nada más de pensarlo te duele la panza. Eso que no te atreves a compartir con otras personas. Piensa en eso horroroso. Pues yo te puedo decir con toda certeza, porque es lo que dice la Escritura, Jesús te perdonó antes de que cometieras ese pecado. Por lo tanto, la bendición que recibimos de Él nos obliga ahora a nosotros a hacer lo mismo con las demás personas. Tú y yo debemos dar de la misma gracia que recibimos de Cristo, sin importar que nos agredan o nos lastimen. ¿Qué es lo que concretamente tú y yo tenemos que hacer entonces? Es imitar a Jesús. Y te voy a decir concretamente lo que tienes que hacer. Te vas a arrodillar como Jesús lo hizo. Y vas a tocar lo sucio de las personas con las que te estás relacionando. Y estás dispuesto a lavarle los pies a las personas que te hicieron daño. Y las vas a lavar sus pies con agua de bondad y con el perfume de la misericordia de Dios. Pablo también lo cita en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 32. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. La Reina Valera, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Conozco muy bien a mis ovejitas y hasta acá puedo escuchar lo que por ahí están pensando algunos. Sí, pastor, yo no di la espalda, a mí me la dieron. Yo no dejé a mi esposa, ella fue la que me abandonó. Yo no renuncié, a mí me corrieron. Yo no engañé, las mentiras las dijeron de mí. Yo no lastimé a nadie, a mí me lastimaron. Y sabes, tienes razón. Pero Jesús tampoco dio la espalda, ni abandonó, ni renunció, ni mintió, ni mucho menos lastimó a nadie. De todos los hombres que estaban en esa habitación, en ese aposento alto en la última cena, había una sola persona digna que le lavaran los pies. El único que merecía ser servido fue la persona que sirvió a los demás. Lo admirable del ejemplo de Jesús es que Él llevó el peso del pecado y de la culpa. Y aquel inocente tomó el lugar de los culpables. ¿Qué sucede si el que está en lo correcto se ofrece a lavar los pies de la persona que esté equivocada? ¿Sabes qué va a pasar? Los dos van a terminar de rodillas. ¿Qué sucede si lavamos los pies de los demás como un estilo de vida? Te digo, ¿qué pasaría? El mundo se rendiría a los pies de Cristo. Todos creemos estar en lo correcto, ¿no es cierto? Por eso es tan importante que nos lavemos los pies los unos a los otros. La relación entre las personas triunfa no cuando se hace justicia, ni cuando se penaliza al culpable, sino cuando el inocente es misericordioso con el injusto. ¿Me dejas que lo repita? La relación entre las personas triunfa no cuando se hace justicia, ni cuando se penaliza al culpable, sino cuando el inocente es misericordioso con el injusto. Para terminar esta reflexión, déjame mostrarte una ilustración. Y esto es un caso verdadero. Deja lo que tengas en la mano. Solo ve, pon tus ojos ahí en la pantalla de tu computadora, de tu teléfono, y escucha con atención esta historia. Un matrimonio pasaba por un momento muy grave, por un incidente que ocurrió 10 años atrás. El esposo fue infiel
y mantuvo su infidelidad oculta hasta que la esposa lo descubrió. Y como podemos imaginar, ella se sintió muy lastimada. El pastor los aconsejó que dejaran todo lo que estaban haciendo y se fueran de vacaciones. Era necesario hacer un espacio y dar un tiempo porque debían tomar algunas decisiones que eran trascendentes. Como te platiqué al principio, solo hay 3 alternativas: huir, pelear o perdonar. Durante los días de descanso oraron mucho, platicaron mucho, caminaron mucho. Ese tiempo juntos les sirvió para reflexionar. Nadie podía criticar a la esposa. Ella tenía toda la razón del mundo de sentirse mal. La esposa lo podía dejar. Muchas esposas han abandonado a sus esposos por mucho menos que esto. Ella podía también permanecer casada y hacerle la vida miserable a su esposo. Muchas esposas han convertido sus hogares en una sucursal del infierno. Pero cuando llegaron al día 10 del viaje, el esposo encontró una nota debajo de la almohada que decía: prefiero no hacer nada contigo que algo sin ti. Te perdono, te amo, sigamos adelante. ¿Sabes? Esa nota fue la vasija o lebrillo. Y la pluma con la que escribió fue la jarra de donde brotó un río de misericordia, porque con esa agua pura, la esposa lavó los pies de su esposo. Nuestros conflictos de relación son muy dolorosos. Yo no quiero decir que eso sea de otra manera, pero solo se pueden resolver con una vasija de agua y una toalla. Y quiero llamar tu atención porque alrededor de ti hay relaciones que mueren de sed de misericordia. Y algo que el Espíritu me mostraba en el corazón, en la mesa donde te sientas a compartir los alimentos, ahí hay alguien que necesita de tu gracia, pero sobre todo necesita de tu perdón. No tienes que ir del otro lado de la ciudad, ni del otro lado del país. Ahí en tu casa, bajo tu techo, hay personas a las que tú tienes que perdonar. Jesús imprimió en cada uno de sus discípulos la certeza que Él los amaba incondicionalmente. ¿Por qué no hacemos tú y yo lo mismo? ¿Por qué no ahora mismo aceptas el compromiso de perdonar a la persona o personas que te han dañado? Pablo decía: en tanto te sea posible, estad en paz con todas las personas. Y yo te digo, estad en paz con tu familia inmediata, con tu papá, con tu mamá, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu hermano. Y de ahí sigue esta actitud de perdón como una forma de vida. Y muchas más personas vendrán a los pies de Cristo. ¿Quieres cerrar tus ojos para que llore por ti? Y te pido que cierres los ojos simplemente para que no te distraigas. Quiero decirte desde el fondo de mi corazón que esta palabra Dios me la dio para mí. Hay personas a las que yo necesito perdonar. Ha habido situaciones en mi vida que me han lastimado. Y me han lastimado tanto que me dificulta poder perdonar a la gente que más amo, la gente que está más cerca de mí. Y si eso me pasa a mí, a lo mejor también te está pasando a ti. Quita ese orgullo. Quita ese pensamiento que has traído desde hace no sé cuánto tiempo, que te ha impedido perdonar a los que te han hecho daño. Nadie pone en tela de duda el daño que te hicieron. Pero el Señor quiere que dejes eso esta hora. Y ahora tomes la toalla
y la vasija y perdones a la persona que te hizo daño. Padre Santo, solamente tú puedes hacer esa obra en nosotros. Esas heridas que traemos todavía abiertas y que nos lastiman hasta el día de hoy, muchas de ellas están infectadas de los años que han pasado, o los meses que han pasado, los días que han pasado y que nosotros no hemos perdonado. Y Señor, queremos ser responsables y acudir a tu llamado y decirte en esta hora, yo quiero tener ese mismo corazón perdonador de Jesús. Y quiero comprometerme contigo, Señor, que en tanto me sea posible a mí voy a estar en paz con todos. Y ahora entiendo que estar en paz significa que voy yo a acercarme, yo voy a tomar la iniciativa y me voy a acercar con mi hermano, con mi padre, con mi hijo que me ha lastimado y yo le voy a decir, te lavo los pies. Si hubiera algo que te hubieras hecho, que me hubiera lastimado, hoy te perdono, te suelto. Yo no quiero seguir teniendo esto en mi corazón, Señor. Yo quiero que tú hoy me des la fortaleza, la entereza, el valor para perdonar a los que me han dañado. Señor, esto te lo pido en el nombre que tiene poder para perdonar a todas las personas y que nos perdonó mucho antes de que nosotros pecáramos. Señor, quema esta palabra en nuestros corazones y hazla una realidad en el nombre de Cristo Jesús. Amén.